Antes de dar paso a nuestro invitado la mañana de hoy, al sacerdote jesuita, director del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, Dajabón, el padre José Núñez, el padre Chepe, pues queremos invitar, donde el comité organizador de las patronales Santa Teresa 2022 de la comunidad de Sabana al Medio Partido está invitando al gran operativo médico a realizarse este próximo sábado 15 a partir de, del 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esta actividad se realizará en el local del centro comunal, donde contarán con las siguientes especialidades: medicina interna, odontología, geriatría, entre otros. Esto es totalmente gratis, así que los moradores de la comunidad de Sabana al Medio y zonas aledañas pues aprovechen este gran operativo médico. Son importantes porque hay medicamentos que se le otorgan de manera gratuita, quizás a personas que no tienen la facilidad de comprar un medicamento, y pues ahí pues tienen la facilidad de obtenerlo de manera gratuita. 7:37 minutos. Nuestro invitado especial la mañana de hoy, padre Chepe. Padre, ¿está usted en su casa? Saludo. Muy buenos días. Aquí los que están presentes primero en la mesa, ¿no? Y segundo y primero también a todos los que están escuchando a Radio Marién, educadora de la frontera. La parroquia grande. Bueno, eso dice el obispo. Así ha denominado el obispo. Sí, pero es más grande que una parroquia. Sí, una parroquia significa una demarcación muy limitada, y entonces no le cabe el nombre. Es más grande que una parroquia. Entonces, pues nada, aquí estamos por hablar con ustedes y por conversar. Vamos a establecer un diálogo. Sí, vamos a hacer un diálogo el día de hoy. Sí. Podríamos comenzar con temas un poquito, claro, que están en el tapete, sí, y especialmente en la frontera. Pero antes de entrar a esos temas, me gustaría que usted, como director del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, una institución educativa, un centro educativo que forma jóvenes profesionales realmente que brindan un servicio después de salir ahí por la calidad de la educación en que allí se imparte, y como tenemos un recién iniciado año escolar, nos gustaría que nos hable un poquito sobre el inicio del año escolar, específicamente en el Loyola. Pues nada, sí, qué bueno que nos dan la oportunidad por aquí, por Radio Marién, y educadora, ¿verdad? Sí, de hablar un poco del inicio del año escolar. Primero decir que nosotros empezamos al inicio de septiembre, del mes de septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos estudiantes de diversas instituciones, escuelas, colegios y de diferentes zonas de la frontera. Recibimos de Santiago Rodríguez y sus municipios, recibimos de Dajabón y sus municipios, Montecristi y su municipio, y algún que otro de algún municipio de Mao también. Entonces nosotros, claro, que tenemos que acoplar esos jóvenes que vienen, lo tenemos que acoplar, por eso tenemos que entrar antes. Claro, tenemos que entrar antes, primero que se acostumbren, hay una semana de inserción, a ver si este muchacho y esta muchacha quieren estudiar técnico, porque a veces vienen con una idea de técnico y después que se encuentran que tienen que batir la materia fecal de la vaca, que tienen que hacer hoyo, que tienen que coger una pala, un pico, un destornillador, un alicate, entonces algunos se asustan, ¿no? Y claro, y creían que era otra cosa, y pues nada, entonces ellos tienen que irse adaptando y después optar. Entonces le damos una semana para que opten. Yeah. Para que opten por la carrera que desean, primero, dándole unas instrucciones de lo que son las carreras. Segundo, de lo que es el sistema y la filosofía institucional, que son muy importantes. A ver si están de acuerdo estar en esa escuela, que tiene una filosofía concreta, una escuela que es católica, pero que le da servicio a todos y todas, a la diversidad de estudiantes. Entonces, esa es una introducción. Y después tenemos otra semana para ya acoplarnos con
todo lo que es ya con todos los estudiantes juntos, ¿no? Y por eso iniciamos cada año de esa manera. Lamentamos un poco que el año escolar que a veces no está tan organizado desde el principio. Ya lo hablé con las autoridades, claro está. ¿Cómo vamos a pasar casi un mes o 2 semanas o 3 sin dar comida en la escuela cuando hay tanto tiempo para organizar eso? ¿Verdad? Sí, no, eso no puede ser. Y sobrando 4.000 millones en educación. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, estoy haciendo una crítica sana. Claro, constructiva. Sí. Y es verdad que se fue un ministro, pero el año pasado fue igual. Y el antepasado también. Todos los años ha sido lo Entonces, mismo. todos los años ha sido igual. Entonces, años van, años vienen y tenemos siempre la misma situación. Entonces, eso se puede organizar. Bueno, tenemos un ministro muy organizado ahora, muy emprendedor también. Un ministro que ha iniciado una universidad que ha hecho tanto bien a los adultos. Yo creo que es una cosa también muy importante. Y gestor. Porque no es solamente saber de educación, también es saber gerenciar en la educación. Sí, Y entonces imagínense, a veces hemos tenido ministros que no saben de educación y han sabido gerenciar la educación mejor que los que tienen doctorados en educación. Sí. Entonces quisiera como recalcar ese punto. El otro punto que quiero recalcar es, tenemos una situación muy difícil en la frontera y en todo el país, pero en la frontera muy marcada. Nosotros estamos recibiendo casi el 67% de mujeres en la escuela nuestra y como solo un 30 y pico de por ciento de varones. O sea que la gran mayoría de estudiantes son femeninas. Son mujeres, exactamente. Son mujeres, incluso en las universidades. Entonces eso es preocupante. ¿A qué atribuye, padre, esta situación como esa? Primero, hay una cierta dejadez en el varón. Eso es un problema serio. Segundo, se ha ido promoviendo tanto la mujer, que creo que debería seguirse promoviendo, que la mujer tiene un ímpetu y una iniciativa muy buena y muy interesante. Y el varón se ha ido quedando un poquito atrás. Opta más por irse como por lo laboral y todo. A veces ni eso. Ya. Ni estudia carrera técnica. Entonces estamos teniendo un problema serio en ese aspecto. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas mujeres profesionales casadas con hombres que no son profesionales. Ya. Seriamente, especialmente el sector profesoral, que mayormente son mujeres en el país. Están casadas con hombres que ganan ni la mitad de lo que ya ganan, ¿no? Entonces eso está generando, eso no quiere decir que está mal, no. Lo que tiene que decir es que tenemos que equilibrar, porque está generando problemas serios en los matrimonios. Podemos notar eso. Porque la parte económica es un elemento importante en los matrimonios. Claro. Y ahora, ¿qué usted hace también con lo poco que gana? Que a veces ni lo lleva a la casa y la mujer lo tiene que administrar todo y tiene que llevarlo todo, y a veces lo poco que gana tampoco entra a la casa. Sí. Entonces, ese es un aspecto también de la mentalidad del varón, que ve que la mamá es más pujante, ¿no? Y la hembra ve eso, entonces ella es pujante. Ya. ¿Me doy a entender? Sí. Cuando el varón ve que el papá no es tan pujante, entonces también se queda atrás. Se queda rezagado. Eso también viene de la familia. Es un aspecto, porque el muchacho aprende más por lo que ve que por lo que oye. Sí, es el testimonio que tanto la muchacha como el muchacho, como el joven, el adolescente, el niño va aprendiendo. El niño va aprendiendo a hablar de lo que va oyendo hablar. Es una esponja. Es una esponja. Tú no le enseñas per se a hablar. Él va aprendiendo y con el lenguaje de lo que va oyendo. Y eso que usted dice, pudimos incluso notarlo en la graduación reciente que realizó el Loyola. Vimos la gran cantidad, la gran mayoría fueron mujeres, sí, las que se graduaron. La que tiene los honores, la mayor sí, son mujeres. También, sí, eso pude observar. Y hay una cosa en República Dominicana que no pasa en todos los países de América Latina, es que la mujer es mejor en matemática en República Dominicana y en español. En otros países el hombre es mejor en matemática. Pero aquí,
bueno, estoy hablando de la generalidad, pero aquí, En República Dominicana, la mujer le va mejor en la matemática también. Entonces, estamos enfrentando una situación, y especialmente en la frontera también, de una situación que vamos a tener que promover el estudio en los varones. Los organismos internacionales están promoviendo a la mujer, y creo que deben seguirlo haciendo, y estoy de acuerdo también con ese punto, pero vamos a tener que ver qué vamos a hacer con ese aspecto para equilibrar, porque la mujer tiene una educación más amplia, el varón entonces tiene una educación menor, vamos a decir, a nivel intelectual, en la escuela, en la universidad, no menor, y entonces si el varón entonces no tiene una educación de equidad, ¿qué va a pasar si él quiere dominar la casa? Va a dominar a la fuerza. Claro. Porque ni va a poder dominar por lo económico, ni va a poder dominar con la razón, pero ahora va a tener que dominar con la fuerza. Entonces, la educación de equidad en el hombre también va a ser muy importante en el joven. Si no, vamos a seguir fomentando los feminicidios. Totalmente de acuerdo. Sí, entonces, desde ese análisis, yo creo que aquí hay una situación muy grande. Y por último, con respecto a la educación, es el problema también de la inmigración del joven en la región. O sea, la falta de oportunidades. Sí, a veces el estudio es el mayor expulsor de jóvenes de la región. Si usted estudió, tiene que irse para conseguir trabajo. Entonces, eso es un aspecto importante que vamos a tener que ver cómo lo vamos a trabajar. Y eso es un problema de política de desarrollo gubernamental y privada. Pero ahí todavía no hemos, las políticas de desarrollo en la frontera todavía no han sido muy efectivas. Entonces, vamos a tener que poner políticas efectivas de desarrollo socioeconómico. Y cuando hablo socioeconómico, estoy hablando también de lo cultural, ¿no? Ahí, como un aspecto importante. Si no tenemos una inversión aquí, entonces se nos van a ir. Y hay un dato demográfico, y es que la población de la frontera está envejeciendo. Ya, o porque se están yendo, porque están teniendo menos hijos y se está poblando. Entonces, otro aspecto importante que creo que debemos tener en cuenta, y creo que va con lo que sucedió el domingo con los discursos del presidente, es tenemos una gran zona franca aquí, que es haitiana. Sí, y algunos dominicanos trabajan ahí. Eso ha permitido que en Juana Méndez se triplique la población o cuatruplique la población más que Dajabón. Ya. Juana Méndez tiene más de 4 veces la población de Dajabón. Mucho más. Y es un municipio. Ha crecido bastante. Sí, no, estamos hablando de cientos y miles de personas. Sí. Y Dajabón no llega a 25,000. Aquí. Ha crecido enormemente. Sí, en la provincia. Entonces, ahí tenemos un batallón de gente importante ahí que está. Y si un día la zona franca no funciona, ¿qué va a pasar con esa gente? Que si no hubiese estado la zona franca ahí, pues claro, la situación hubiera sido más difícil. Sí, si no está la zona franca, claro está, no hubiese tanta población en la zona. Entonces, ahí tenemos que equilibrar las industrias también en la frontera, para repoblar la población o para que la gente se quede. Porque la gente cuando tiene un buen trabajo hasta viene aquí a trabajar. Claro. Ahí yo veo mucha gente que emigra de otro lugar para para ser funcionario en una institución. Sí, sí. ¿Verdad? Y esto ahora, porque el mono baila por la plata, ¿no? Por la plata baila el mono. Cabe destacar, señora, que el padre José Núñez, el padre Chepe, conoce bastante lo que son los temas fronterizos. El padre Chepe, que está ahora como director hace un tiempo del Loyola, pero ha estado en otras oportunidades aquí y maneja muy bien lo que son los temas fronterizos. O sea que él tiene pues muy bien conocimiento. El pasado domingo precisamente estuvo por acá el presidente de la República, donde también hizo una locución de unos 10 minutos y luego una rueda de prensa que duró alrededor de casi una hora y se desarrolló en el salón de actos del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola. Vamos a hablar un poco, padre, de lo que son los temas fronterizos. Bueno, sí. Que usted conoce muy bien. Sí, por eso comenzamos a tocarlo. Se tocó el tema, ahí se tocaron varios temas. Claro, sí. El primer tema que se tocó fue el de habilitar la parte militar,
El presidente colocó varios puntos ahí, como que nadie ha discutido ni ha rebatido ese punto, ¿no? Sí, porque parece que desde el año 61, bueno, también vinieron los tucanes, aunque fue para caerle atrás a las drogas, pero también ahí están los tucanes. Como que tampoco dio tantos resultados en ese aspecto. En ese aspecto no dio tantos resultados porque hay un poder muy grande. Sí. Entonces sí, pero se compraron unos tucanes que hubo un escándalo grandísimo al respecto y todavía sigue. Sí, todavía sigue. Eso no se ha desenvuelto, ese regalo no se ha desenvuelto. Todavía queda algo medio amarrado. Medio amarrado todavía. Entonces ahí tuvieron los tucanes que yo supongo que estarán funcionando todavía. Ha de suponerse. Sí, espero que hayan técnicos en el país que lo pongan a funcionar. Y fue una inversión muy grande. Se habla de unos 92 millones de dólares. Sí, muy grande fue esa inversión. Entonces yo creo que ese es un punto también importante, que no podemos decir que solo fue desde el 61. Exacto. Pero eso es, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Solamente para mencionarlo, y a pesar de los escándalos que causaron los tucanes, y si eran necesarios o no, etcétera, etcétera. Pero nadie como que ha discutido ese punto, y por lo menos no lo he visto en los medios de comunicación que le han llevado la contraria a la decisión que ha tomado el gobierno, ¿no? Respecto a ese punto. Parece que era necesario habilitar y modernizar algunas áreas, por varias razones que ya el presidente explicó, ¿no? Ya se habla de la compra de unos 4 helicópteros, de algunos equipos... transporte especializados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue uno de los puntos que salió como puntos importantes. El segundo punto importante que yo creo que salió fue el punto de cuál es la visión de República Dominicana frente a la situación de Haití, que es... República Dominicana decidió, y creo que es una decisión que hay que tenerla clara y verla, decidió no intervenir en Haití de ninguna manera. Entonces yo creo que ni militarmente ni de otra manera no intervenir. Creo que somos dos pueblos en una misma isla. Intervenir, eso implica situaciones conflictivas muy serias. Claro. Sí. Aunque haya países que empujan hacia eso. Creo que salía ayer una información de unos 19 países que habían como firmado para la intervención, como dispuesto y todo esto. Y para ceder a lo que pide el gobierno haitiano. Exactamente. A lo que pide el gobierno. El presidente decía que no habrá una intervención, sino de parte de Dominicana, sino todas las ayudas que sea de manera diplomática. Sí, de la forma entonces creo que también es una medida inteligente, es decir, que la República Dominicana podría dar todas las ayudas posibles para las relaciones diplomáticas, para el bien en Haití. Claro, poniéndose de acuerdo con el gobierno también haitiano para eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que eso es un aspecto también muy importante que salió en el discurso en el discurso, vamos a decir, en la rueda de prensa. En la rueda de prensa yo creo que es un punto muy importante. También salió el punto de las repatriaciones, que dice que nunca más se había repatriado tanta gente en tan poco tiempo. Yo creo que el que está documentado hay que ver qué es lo que hay que hacer. Ahora, las repatriaciones creo que sí, que si usted vino aquí y no está haciendo nada en el país y el gobierno tiene derecho. Ahora, ¿cómo se repatria? Es el punto. Ahí sí forma en que sí, hay que respetar los derechos humanos. Pero yo creo que ahí no ha habido escándalo hasta ahora, que por lo menos en los medios, de violaciones, de grandes violaciones en este momento. Pero sí, yo creo que hay que hacer un llamado al gobierno a que implemente los códigos de respeto de los derechos humanos, o que lo siga respetando, o que lo madure en ese proceso. Sí va a haber tantas repatriaciones. Yo creo que eso es un punto también muy importante, ¿no? Tenemos derecho a hacerlo, etcétera, etcétera, y saber cuándo se repatria y cuándo no, porque también tenemos que considerar la situación también de Haití. Y también, por otro lado, los productores están al grito. Sí, porque yo he oído, por la mano de obra. Sí, por la mano de obra.
porque también el presidente manifestó que teníamos un problema de doble moral. Por un lado, repatria, por otro lado, por otro lado, no, déjenme mis obreros aquí. Claro, entonces, incluso gente que tiene unos discursos históricos en la nación a veces hasta contra Haití, y de repatriaciones constantes, tienen obreros haitianos indocumentados. Sí. Ahí, entonces, no quiere que les repatrien lo de ellos, pero que repatrien a todo el mundo, ¿no? Pero quieren, y muchas veces lo tienen y no quieren tampoco tenerlo de manera documentada, porque se le da la facilidad para que esa mano de obra haitiana que utilizan, pues, estén de manera regular. Yo lo que sí creo que habría que hacer un llamado al gobierno dominicano y a las autoridades de migración a que tenemos que entonces saber cómo vamos a documentar, porque tenemos que documentar a la gente que estamos necesitando en el país, porque sabemos que hay rubros que no existirían sin la mano de obra en este momento haitiana, como es la agricultura, eso lo sabemos 100%, como es toda la parte de ganadería, eso lo sabemos, como es la gran parte de la construcción. Eso no existiría sin la mano de obra haitiana, como son los servicios domésticos, que eso se está ampliando, y especialmente en la frontera. En la frontera hay gente que pasa situaciones difíciles cuando no dejan pasar las haitianas temprano, que ni puede desayunar, ¿sí? Si no la dejan pasar temprano. Entonces, eso es una situación. Y también ya en los montoconchos se está viendo ampliamente la cantidad de haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana que está transportando gente. Yo decía hace un ratito que la situación que está viviendo Haití, que abogamos realmente que haya un entendimiento, porque hay situaciones en Haití que más que protestas se convierten en desorden, porque salen a las calles a una manifestación y bueno, lo que salía en el día de hoy, donde fueron saqueados incluso hasta un banco, intentaron penetrar, quemaron a la puerta y todo esto, o sea, convertirlo en saqueo, cosas que destruyen, que mañana vas a hacer falta y le vas a costar tiempo y dinero volver a restablecer eso. Entonces, ver de qué manera, que yo diría que los países, organismos internacionales, ver de qué manera pueda solucionarse para que Haití tenga un poco de sosiego, de paz, porque realmente allí pagan todo justo por pescadores. Cuando se produce eso, por ejemplo, una gente que tenga una empresa, bueno, una protesta, pero la protesta es porque se vaya el primer ministro, pero van y afectan a lo que es lo que ellos utilizan, el comercio, los bancos y otras cosas. O sea que sí, ojalá pueda haber un entendimiento. En esa situación, vamos a decir, hasta de golpe de Estado, con la muerte del presidente, ¿no? Sí, sí. Ahí hay muchas aristas que hay que cortar. Sí. Ahí hay cosas nubladas que todavía no ha salido el sol. Sí, implicaciones de países incluso ahí dentro que todavía ahí no es tan clara, ¿no? Si hay países entonces que han también favorecido esa situación, si hay situaciones internas que han favorecido esa situación, entonces tienen que también ayudar al restablecimiento de esa nación. Porque no es fácil. Ahora mismo Haití no se sabe cuánto gobierno tiene. Sí. Eso es un problema. ¿Con quién tú dialogas ahora en este momento? Precisamente. ¿Con quién tú dialogas los problemas haitianos en este momento o los problemas binacionales en este momento? ¿Con quién se dialoga? Entonces es un problema serio que hay. Entonces, claro, desde Haití se está pidiendo ver cómo solucionar esa cosa, pero a veces son grupos minoritarios o mayoritarios también, ¿no? ¿Cómo se va a dejar que esa situación, ojalá se pueda resolver esa situación en un diálogo nacional en Haití? Ahora, hay la posibilidad de establecer una mesa, ese diálogo. Hay países que están dispuestos a mediar en ese diálogo y a proponerlo. Entonces, eso es un punto muy importante. ¿Le interesaría un diálogo a un grupo de gente? Porque en esta situación hay grupos de empresarios y empresarias que están muy beneficiados, incluso dominicanos.
Sí, que incluso se benefician de todo esto. Sí. Imagínense, con ese mercado irregular del combustible que hay ahora. El beneficio mayoritario. Es un beneficio que óyeme, ya un dominicano aquí no tiene un galón de gasolina premium. Eso es imposible. Y lo difícil para ir a la bomba a conseguirlo. No, y a conseguirlo. Entonces ahí hay una responsabilidad que tenemos que ver cómo se va a solucionar. Y el gobierno dominicano también tiene que poner ajuste en esa situación. ¿Cree usted, padre, que sería conveniente a través del diálogo, yo diría, a través del diálogo, todos los organismos internacionales, países, de que en Haití pueda instaurarse un gobierno provisional para en lo que realmente las cosas puedan ir, para, qué sé yo, con quién negociar, como usted decía ahorita, con quién sentarse a hablar, a dialogar, qué es lo que vamos a hacer? Hay que buscarle una salida a toda esta situación. ¿Cree usted que sería conveniente como la instalación de un gobierno provisional en Haití a través de acuerdos y todo esto? Ojalá se llegue a ese consenso de que haya un gobierno provisional para preparar unas elecciones, vamos a decir. Ojalá las partes en Haití se pongan a dialogar y hayan mediadores, países mediadores para eso, ¿no? Organismos mediadores para que haya diría yo, un gobierno provisional para preparar un proceso democrático en Haití. Ojalá lo pudiera ver y se pusieran de acuerdo. Exacto. Porque yo creo que ese es el problema, que se pongan de acuerdo. A nosotros nos fue difícil en los años 60 ponernos de acuerdo. Nosotros pasamos unos años muy difíciles, acuérdense. Bueno, a raíz del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Del golpe de Estado, de la muerte del dictador de Trujillo. Aquí se pasaron unos 3 años con una inestabilidad enorme y murió mucha gente en ese proceso de inestabilidad. Viene un gobierno electo, que posiblemente fue una de las primeras elecciones como más claras que hubo en el país. A los 7 meses un golpe de Estado, ¿no? ¿Verdad? Y hubo una imposición. Sí. Hubo una imposición. Entonces, no queremos que haya una imposición en Haití. Estoy hablando de un diálogo. Que haya, en vez de imposición, que haya consenso. Sí, porque hay países que le gustan imponer el estilo de gobierno que ellos desean para su beneficio, ¿no? Entonces, claro, que haya un consenso y un diálogo para un gobierno provisional para preparar unas elecciones democráticas sin una intervención, diría yo, de a quién poner de un país exterior, ¿no? O de unas voluntades exteriores. Porque hay países que ayudan a poner, a organizar, entre comillas, pero es para poner a quien ellos quieren, ¿no? Entonces, tampoco, yo creo que eso sería muy difícil y eso provocaría una situación más difícil en Haití también. Incluso Entonces, yo estaría de acuerdo en un consenso nacional de diálogo, con una mediación que se pueda hacer con organismos internacionales y países que también puedan ayudar en ese diálogo y para que haya un proceso democrático en Haití. La situación no está fácil, ¿eh? No, claro. Es fácil decirlo, que se pongan de acuerdo, ¿eh? Sí. Que sería lo ideal, ¿no? Pero la situación no está fácil y eso lo sabemos. Hay varios gobiernos en Haití, dependiendo de la región. En el norte hay las bandas que son las que tienen. En Puerto Príncipe hay varios tipos de bandas, vamos a decirlo así, o de grupos, como queramos colocar, y un gobierno muy frágil, que viene instaurado de un golpe de Estado con la muerte del presidente. Vamos a decir así. En días atrás, por ejemplo, cuando se anunció la fecha del inicio del año escolar allí en Haití, uno de estos líderes de banda, el Chemi Cherisier, que es el nombrado Barbacú, que hizo un llamado a los padres, a los estudiantes, a la población haitiana, no enviar sus hijos a la escuela, porque a partir del día 3, de que se iba a iniciar, del 26 de agosto, de septiembre, que iban a iniciar el año escolar, y él, desde que se anunció esa fecha, hizo el llamado que se abstuvieran, porque a partir de esa fecha le iban a tomar las calles y todo esto, y realmente hubo una demora en el inicio del año escolar, porque no hay realmente, como que él es el que tiene el control de esa zona. Y es lo que usted dice, como que ellos se han dividido como por zona. Yo comando aquí, tú comandas allá y así sucesivamente. Sí, en estas situaciones, cualquier anuncio, hasta un niño que anuncie por las redes, no salgan, la gente no sale.
Precisamente. Sí. Eso no significa una parte de poder de un grupo más que otro, sino significa que la gente tiene miedo. Claro. Y que cualquier anuncio, sí, porque yo estoy seguro que dicen allá en Haití, hoy no van a clase cualquier gente, y la gente lo piensa dos veces si lo va a mandar o no. Sí. Cualquiera que lo diga en las redes, ¿no? Sí. Entonces, eso es un aspecto también a tener en cuenta. Pues sí, entonces, yo creo que la situación haitiana amerita un diálogo y una ayuda internacional también para ese diálogo, que no tiene que ser República Dominicana solo. También República Dominicana también tiene una cuota de responsabilidad, también como otro país, me doy a entender, y como un país cercano también. Sí, sí. Claro. Un país vecino. Sí, un país vecino. Y nosotros tenemos que seguir pensando muy bien cuál sería nuestro aporte en este momento. Porque República Dominicana en muchos momentos ha sido muy solidario con Haití, especialmente con el terremoto. República Dominicana abrió las puertas y se abrieron las fronteras para que pasaran todas las ayudas que llegaran del mundo entero a Haití, y República Dominicana se devocó. Nosotros mismos. El terremoto fue martes, ¿verdad? Sí. Sí, fue martes como a las 4:45 de la tarde. Por ahí más o menos. Sí, ya nosotros el sábado a las 10 de la mañana estábamos en Haití con 16 furgones de comida. Por ejemplo, para decir. Sí, sí. Sí. Y muchos telemaratón, telemaratón y todo esto. Y cuando digo nosotros, estamos hablando de instituciones. Exacto, jesuitas, sí. Y la sociedad que en 3 días se abocó a... Y que aparte de esas instituciones también organizaron Teleradio Maratón. Claro, y después vino el gobierno, otras instituciones, se abrieron hasta el aeropuerto de Barahona, se abrió para recibir los aviones que venían con las delegaciones, e incluso cargados de alimentos y de provisiones. Y muchos heridos recibidos también. Y muchos heridos fueron recibidos, incluso transportados aéreamente. Sí. Y hubo un grupo de nosotros que nos hicimos a cargo del hospital de Corazón de Jesús de Miló, y que ahí habían 800 gente. Wow. Y ahí habían como 30 camas. Wow. Y habían 800 gente. La gente más, diría yo, más golpeada a nivel de ortopedia, ¿no? Con brazos menos, piernas menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vino con un contingente de médicos extranjeros, y ahí sostuvimos ese hospital un año entero. Ahora ahí se metieron carpas militares para poder tener a toda esa gente en un campo abierto. Entonces, quiero decir, y ahí hemos sido solidarios muchísimas veces, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar en este momento cómo República Dominicana va a seguir siendo solidaria con Haití. Y el presidente ha prometido, por lo menos, toda la parte de ayuda médica, hospitales en la frontera, que hemos estado, y que no se va a cerrar la puerta. Claro, se va a regular eso, pero que se va a mantener esa ayuda humanitaria, que el presidente lo colocó. Se va a mantener la ayuda también diplomática, que también es muy importante. Yo creo que es una responsabilidad nuestra mediar con organismos internacionales y países también para que eso se dé. Yo creo que es una gran responsabilidad nuestra. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a repatriar? Vuelvo a repetir, ahí tenemos que ayudar a respetar los derechos humanos, ¿no? Lo mejor posible en esos procesos, si se van a seguir dando en este momento, ¿no? Eso yo creo que, y hay derecho para eso, y la gente tiene derecho a que se les respeten los derechos humanos, ¿no? Sobre la construcción del muro o verja fronteriza. Mira, entre México y Estados Unidos se construyó un muro, y eso no ha detenido los 20 millones de mexicanos que más o menos debe haber en Estados Unidos. Eso no lo ha, ni centroamericano, eso no lo ha contenido. Eso es un muro ahí. Eso va a implicar eso va a implicar de una manera u otra un cambio de cultura en las relaciones de los países, que tenemos que ver qué va a implicar eso. ¿Sí? ¿Cómo República Dominicana y Haití se van a relacionar ahora en los pueblos fronterizos? Porque por Jimaní, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar por aquí, por Dajabón? Elías Piña, la cantidad de gente que entra y que sale a los comercios y que no necesariamente pasa por la puerta principal, ¿no? ¿Cómo se va a regular, si eso va a implicar una regularización del comercio? Porque ese comercio irregular está trayendo unos beneficios a personas enormes. Enorme, claro, al Estado también, porque hay una producción para casi para el doble de la población que tiene que deberíamos producir nosotros. Si nosotros estamos en torno de 10 millones o 11 y Haití está en torno más o menos también, ¿no? Entonces estamos produciendo para 20 millones, ¿no? En rubros concretos en República Dominicana, ¿no? Entonces, regularizar ese comercio, ¿qué va a implicar culturalmente? Con esto no estoy diciendo que no se regularice. Claro, sí. claro. ¿Qué va a pasar con esos comerciantes que están acostumbrados a ganar el 70% muchas veces, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, no? Se dice que lo del muro controlaría un poco lo que sería el robo. Podría. Dice que es más para regularizar o controlar lo del entonces, robo, para eso, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, para eso también habría que adecentar el ejército. Ya. Y el CEFRON. Ya. Ah, claro. Porque los robos no se dan a veces sin control. Si no hay componenda. Sí, si no hay componenda, ¿no? Y eso tenemos casos, testimonio muy claro también de eso, ¿no? Entonces yo creo que, y el general de la frontera también lo sabe muy bien, ¿no? Y ha intentado de poner cortapisa en ese punto, pero es que los beneficios son tan grandes. Llega lejos. Sí, y cuando las fronteras se cierran, los beneficios son mayores. Porque se incrementa, tú puedes controlar más y entonces si no hay un adesentamiento en los cuerpos del orden y en las migraciones, etcétera, etcétera, entonces los beneficios para esos órdenes entonces a veces son mayores porque se sabe ya cómo se trafica a la persona. Des en cuenta, en los años 2004, 2006, 2008, 2010, el mayor rendimiento de dinero en el mundo por contrabando no era la droga, era el contrabando humano, el tráfico de personas. Oigan eso, el tráfico de personas. Eso rinde unos recursos económicos impresionantes y son tráficos que están más organizados que los consulados. Más organizado que un consulado. El tráfico norteamericano es más organizado que el consulado norteamericano. ¿Por qué? Y les voy a explicar por esto. Esta persona, te sacan la persona desde su casa y la ponen en Estados Unidos. Con dirección y le consigue documentación y además le dan trabajo allá para que le paguen. Y mantiene una deuda. Y un financiamiento del viaje. Oiga eso, el consulado no financia a nadie. Ya. El consulado no transporta a nadie. El consulado no le consigue trabajo a nadie, ni es tampoco su papel. Lo que te quiero decir es que es una organización tan bien trabada, y no solamente de los traficantes de los países latinoamericanos, vamos a decir en este caso, sino también en Estados Unidos y los norteamericanos, porque es un contubernio que se da, como también se da aquí en la frontera. Y eso lo tenemos bien claro, ¿no? Aquí se paga por camiones de nacionales haitianos, claro, que pasan para llevarlo a una empresa agrícola o lo que sea, ¿no? Aquí se paga por camiones, ¿no? Sí. Por cantidades de gente. Entonces, no es tan fácil resolver todo con lo del muro. Eso puede encarecer si no hay una educación y si no hay una regulamentación también de los cuerpos del orden y una educación también de la ciudadanía también en ese aspecto. Uno de los anuncios que hizo el presidente en su visita acá el domingo fue, dentro de las medidas de equipamiento, disposiciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los soldados que prestan servicio a lo largo de la línea fronteriza. Dentro de esto, habló de un incentivo de 3.500 pesos adicionales a su salario a los militares, y también informó de que a partir del mes de enero
los soldados que realisten recibirán un incremento salarial de un 5%. Fueron de los anuncios que hizo el presidente. Sí, son de los anuncios que hizo el presidente. ¿Cuánto está ganando un militar hoy? No sé realmente cuál es el salario de un raso, por lo menos. De un raso no creo que llegue a 14.500, no. Que es el salario mínimo. Quizá por ahí anda. Sí, tal vez anda por ahí. Entonces, ¿y cuánto puede adquirir un militar en estos procesos migratorios? Uf. Y de tráfico tráfico de mercancía? Anteriormente mandar un militar a la frontera era un castigo. Sí. Ahora creo que es el premio más grande que se le puede dar. Con esto no estoy diciendo claro. No son todos los militares que lo hacen, ni mucho menos. Pero solamente, ojalá pudiera haber una estadística clara de ese aspecto. Yo no creo que estoy diciendo nada nuevo, ni estoy denunciando nada, sino es lo que todos los días se habla, incluso por los medios de comunicación, y no solamente porque se habla, sino porque uno lo ve. Porque uno lo ve y hay testimonio también. Sí, claro. Y en la mayoría, cada vez que están agarrando camiones llenos, siempre hay un militar que se agarra, ¿no? Sí. Y entonces a veces un militar que ha caído en mala con sus supervisores, ¿no? Sí, superiores. O sus superiores o algunos de los superiores. Entonces, esto es una situación un poquito difícil, ¿no? Controlar esa cultura que ya se ha creado. Cuando hablo de cultura, estoy hablando de una cosa peligrosa. En este caso, porque ya se ha creado una costumbre. Me doy a entender, se ha creado una costumbre de sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? Y de cómo yo voy a mantener mi familia desde un puesto. Cuando llegan nuevos, llegan como con mano dura, pero cuando pasan los días ya... Sí, entonces esa es como la historia y la cultura que nosotros hemos tenido aquí, y con esto no estamos denunciando particularmente a nadie, ni mucho menos, pero sí quiero ser responsable con lo que estoy diciendo y con lo que todo el mundo dice, ¿no? Claro. Hasta incluso los beneficiarios de estos procesos, incluso dicen, si no fuera por eso yo no pudiera estar aquí. Claro. Si no tengo otra entrada, no puedo, porque con lo que tengo no puedo viajar a mi casa semanal, con lo que gano. Sí. ¿Tú ves? Entonces, a su casa, que a veces está en la otra punta del país, ¿no? Sí, la parte sur. Sí, la parte sur. Entonces, en lo que usted llega al sur, en lo que usted llega al este, como militar, los transportes, la comida en el proceso, y lo que tú tienes que llevar a tu casa para que los hijos, los muchachos, la familia, si es mujer militar o si es hombre militar, ¿no? Entonces, me doy a entender. Entonces, eso es un punto que hay que considerar y que tenemos que pensarlo a nivel de gobierno y a nivel de educación a nivel nacional, ¿no? Sí. Estamos hablando de una cultura de 2 años, estamos hablando de una cultura de muchos años, y donde mucha gente también es beneficiaria de esa situación, ¿no? El padre José Núñez lo decía, el padre José Núñez pues tiene vasto conocimiento, amplio conocimiento de estos temas fronterizos, porque en otras ocasiones él estuvo por acá, por la zona, incluso. Y no solamente conoce, sino que yo he trabajado en más de 20 países latinoamericanos, fronteras. Imagínense ustedes. Fronteras, también he trabajado en más de 20 países, ayudando a negociar, ayudando a atender los resultados de conflictos internacionales o de conflictos internos de países como Colombia, ahora como países como Venezuela, ¿no? Como en un momento como países como Ecuador, que hubo en los años 2000, en el inicio de este siglo, Ecuador sufrió varios golpes de Estado, ¿no? Acuérdense de las huelgas de los indígenas que tiraron como 3 presidentes uno atrás del otro, ¿no? Que no pudieron cumplir con sus mandatos. Entonces, los foros sociales internacionales eran muy importantes, donde nosotros participamos tratando el asunto de las migraciones. Ahora, imagínense, Colombia era receptor de migraciones, ahora es expulsor altamente por la realidad del país. Entonces, conocemos todas esas situaciones de esa frontera, y las fronteras son difíciles. No es solamente en República Dominicana, ¿eh? Es difícil en las fronteras norteamericanas, especialmente con México,
la frontera entre los países centroamericanos, entre los países suramericanos, y claro está, también con la frontera nuestra también. Ahora, menos difícil en las fronteras de los países europeos que tienen la Comunidad Económica Europea, que han abierto la frontera, ¿no? Es como si fuera una nación de naciones, vamos a decir, una ciudadanía europea, ¿no? Entonces la gente pasa por esa puerta como quien está en su casa, ¿no? O sea, por eso decía que... Y ellos han resuelto ese problema. Que tiene el padre Chepe en temas fronterizos, porque ha trabajado en diferentes... Por esto quiero decir que tengo conocimiento de causa mucho de las situaciones también de la frontera. Ya. El problema dominicano es un problema delicado con sus particularidades y su contexto, ¿no? Y su contexto. Yo creo que es un punto también muy importante. Y yo creo que tras del muro tiene que haber demasiada otras incidencias para poder resolver, porque los muros no resuelven. No resuelven. Podríamos resolver algo del robo de ganado, pero podría continuar tranquilamente. Claro, porque nuestra frontera es bastante amplia y este muro solo va a abarcar una parte de la y aunque la abarque, la gente rompe el muro y lo viola. Yo he visto visitando los muros de Estados Unidos, yo he visto túneles donde pasan animales, donde pasan motores, donde pasan carros, túneles, así, literalmente. El ser humano siempre vive maquinando. Sí, naturalmente, un túnel pasando donde le ponen una puerta al túnel así, en una lomita, y se la ponen con grama. Claro. Entonces tú pasas y hay una grama, una montañita, en la noche hacen así, y levantan el muro, pasan la vaca, pasan los cerdos, pasan los carros, pasan los motores, pasan todo. O sea, lo que quiero decir que, señores, y todo el mundo sabe que el túnel está ahí, pero nadie le pone caso a ese túnel, porque por ahí es que está, por ahí hay un negocio grande. Y un ¿no? beneficio mayor. Entonces, me doy a entender, porque yo he visto eso con mis propios ojos, lo he visto, ¿no? Claro, en diferentes países, ¿no? Sí, y no un túnel, sino varios, donde pasan gente, donde pasan animales, donde pasan mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el mundo, porque ahí, por ese túnel pasan cientos o miles de millones, ¿no? Muchas veces. Y eso se descubre algún día. Cuando alguien ya no se está beneficiando de exacto, cuando no está recibiendo. O no está recibiendo eso. Sí, o se está saliendo de eso, entonces lo denuncia, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces no es tan fácil controlar con la situación. Entonces, sí, para mí lo más peligroso es el cambio de cultura que pueda haber. Ojalá sea para bien, ¿no? Ojalá, sí. Bien, por eso le decía, vasto conocimiento el padre Chepe. Sabemos que él tiene otros compromisos en el Loyola. Si tiene algo más que agregar, y queremos agradecerle, padre Chepe. Y recuerde que esta es su casa, ¿eh? Sí, claro. Recuerda que esta es su casa. Claro. Sí, no solamente decir que tenemos que ser honestos. El presidente pidió que fuéramos honestos también, y él lo pidió muy claro, que hay mucha falta de honestidad también en esto de las migraciones con la gente. Y yo quiero ser honesto con este punto, porque no es tan fácil resolverlo, donde implica la vida de un pueblo, porque la vida de Dajabón está por ese cruce. Y quiero decirlo así, por ese comercio. La vida de Dajabón está en esa relación. Está la vida de Dajabón y está la vida de Jimaní en esa relación. Pedernales, pero no solamente de esos pueblos, sino de las producciones del Cibao también. La vida de Jarabacoa está aquí vendiendo Toyota. Son 35 camiones que han venido de Toyota en una semana para vender en Haití. ¿Ustedes han visto cuántos camiones? Constanza. Sí, ¿cuántos camiones de coco vienen aquí? La Samaná. Cuando yo estaba trabajando en la frontera, yo conté, no lo conté coco por coco, pero sí lo conté. ¿Cuántos cocos usted trae? Tanto. Aún, dice. Y yo sumé 300,000 cocos en una semana que vino a la frontera. Sí, porque un camión de esto un Daihatsu con una cama. Le meten 13, 14, 15,000 cocos. Exactamente, sí. Un camión de esto. Sí.
Entonces, hablamos, sí, no, perdón, una semana, no, un mes. Sí, 300,000 cocos. ¿Usted sabe lo que son 300,000 cocos para el este? La zona de Samaná, Nagua, Sánchez, toda esa parte. Claro, y Haití come con coco. ¿Ves? Entonces, y para la exportación también de ahí. Sí, usted sabe que nosotros teníamos una población de pollos y huevos del doble de lo que necesitaba República Dominicana. ¿Me doy a entender? Y un huevo no aguanta una semana. Y un pollo que ya está bien no aguanta. Cuando hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y si aguanta 5 días más es pérdida, porque el pollo come más de lo que crece. Ya. En esos después de los 40 días. Sí, después de los 40 días. El tiempo promedio. Él come mucho, pero no crece tanto. No crece. Entonces ya es perdiendo. Entonces, cuando esa frontera se cierra, hay mucha pérdida, no solo en Dajabón, sino de todos esos productores, de nivel del país. Entonces estoy diciendo que ahí hay una cultura de comercio que hay que dialogarla con las cámaras de comercio, con los industriales, con los productores también, claro está, y entonces establecer un consenso. También, si es verdad que Haití tiene que tener consenso, también nosotros vamos a tener que tener consenso. Así es. Sí, entonces yo invitaría a ese diálogo también nacional con respecto a Haití, porque no implica solamente lo militar, no implica solamente lo migratorio, sino implica el aspecto de la producción y también el aspecto de la salud. Sí. Que nosotros, y la educación. Y la educación, que hemos contribuido mucho nosotros a Haití, de muchas maneras. Si yo mismo traigo un compañero haitiano, claro, y lo pasamos legalmente en convenio con las autoridades, con el consulado, que hizo un trabajo excelente. Sí, y lo quiero. Ahí Margarito, que llama. Margarito de León. Margarito y Odalina. Sí, Odalina, nos ayudaron tremendamente para hacer todo legal. Y si no lo hubiésemos hecho ese día, el jesuita se muere. Ya. Se muere. Porque hubo una peritonitis, ¿sabes lo que es la apéndice explotada? Explotada, ¿eh? Y hubo un tratamiento mal hecho. Ya. Que hubo del otro lado, ¿no? Óyeme, y pudimos resolver ese problema y salvarle la vida. Eso sí que pasó más de un mes interno, ¿no? Entre el hospital y la enfermería de los jesuitas, ¿no? Y tuvo que operarlo 2 veces y volverlo a limpiar. Pero, claro, es verdad que se pagó ese servicio. Pero se salvó la vida. Pero se salvó la vida. Claro. Y así lo han hecho con muchas mujeres que están... Entonces, yo creo que el país ha hecho también un aporte a ese nivel. Y yo creo... Y puede ser que lo critiquemos porque es parte del presupuesto nacional, ¿no? Pero también sabemos que los haitianos nos ayudan a nosotros también a producir mucha leche, mucha comida en el país, muchas construcciones también, ¿no? Que también es beneficio para el país. Así es. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que ser consecuentes un poco con esa situación y también solidarios. Yo apuesto también por la solidaridad organizada. Claro está, organizada, ¿verdad? El diálogo es lo más importante. Y el diálogo, y que podamos seguir siendo solidarios con Haití en todos estos procesos y podamos hacer las mejores negociaciones para que el problema haitiano se pueda ir resolviendo. Porque si Haití logra resolver su problema, es para nosotros un gran descanso, pero al mismo tiempo se multiplicaría las relaciones y el comercio con Haití, ¿no? Así es. También. Padre Chepe, queremos agradecer inmensamente haber participado con nosotros. Un diálogo muy, muy importante realmente, el que hemos tenido con usted. Y esperamos tenerlo en varias oportunidades más aquí con nosotros. Bueno, hablando de otros temas. A las órdenes. Está bien aquí. Gracias, Padre Chepe. Gracias, Padre Chepe. Un día me gustaría hablar sobre Dajabón y la frontera, claro, y el desarrollo de aquí. Claro. Nosotros hicimos un estudio sobre las 4 provincias fronterizas para poder responder en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola a esa realidad.
y ya hemos hecho un plan estratégico para la institución y ver qué es lo que necesita esta región en la educación técnica, que es lo nuestro, ¿no? Vamos a hablar de eso en otra oportunidad, lo vamos a tener aquí para hablar de todo esto. Gracias, Padre Chepe. Ok. Recuerde que esta es su casa. Bueno. Cuando usted quiera, aquí lo tendremos. Muchísimas gracias. Okay. Bien, hemos conversado la mañana de hoy con el Padre José Núñez, el Padre Chepe, director del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola de Dajabón. Señor, una institución que marca la diferencia en la parte educativa. Porque siempre he dicho, en esta institución, el que va allí va a aprender. Y si no, usted nota la diferencia, que se puede paralizar la docencia en cualquier otro centro, hasta porque a una persona le duele una uña. Aquí no, aquí hay que trabajar. Y la calidad de la educación de los que salen de Loyola está demostrada. Si no, hágase un sondeo por el país completo, las instituciones, y que al término de un año escolar ya hay instituciones pidiendo, mira, quiero tantos muchachos en tal área para hacer la pasantía o para que se queden con nosotros. Ahí está la diferencia. Este año se quedaron más de 400 estudiantes fuera que solicitaron. Imagínese usted. El presidente llamó al encargado de construcción del MINER, del Ministerio de Educación, para que terminen las 16 aulas. Lo llamó, el mismo domingo lo llamó. Que se terminen estas 16 aulas, que eso está a gota de miel, ¿no? Imagínate. Un suero de gota de miel, imagínate. No pasa nunca. Más que una tortuga. Sí, pero el presidente lo llamó, personalmente lo llamó, terminando la reunión, lo llamó y le dice, terminen esto. Sí.